Después del cese al fuego entre la brutalidad demostrada por el Estado de Israel en contra de la comunidad palestina, del cambio de paradigma que significó el reclamo sistemático, sostenido, la solidaridad que demostró el pueblo palestino deliberadamente pulverizado en tres grandes secciones dentro de lo que hoy se llama Israel, que no debería, pero se llama Israel, y hoy no debería, no porque yo lo diga. Bajo la norma internacional, todos los asentamientos nuevos que está haciendo el Estado de Israel son completamente ilegales. Después de este contexto, no podemos dejar de hablar de la Palestina. Palestina somos todos. Y voy a regresar a ese punto al final, porque figurativamente, pero en un sentido muy real, los problemas que está sufriendo Palestina son los que está sufriendo el sur global. Vamos a ponerle un pin a ese comentario, regresamos a él al final y vamos a comentar esta noticia que me llamó mucho la atención. Israel no está muy contento con parte de la comunidad internacional y entre ellos México porque denunciaron sus crímenes, porque se atrevieron, como pocas veces en la historia de la ocupación real, material, sustantiva, criminal del Estado palestino sobre Gaza, no solo Gaza, sobre toda la Palestina, Israel reclama a México voto para investigar hechos en la franja de Gaza. Voy a traducir esta cuestión. Israel reclama a México porque México votó para investigar sus crímenes. Esto parece parodia, pero no lo es. Esto es la vida real. Vamos a leer un poco de esto. El gobierno de Israel reclamó a México haberse pronunciado, haber usado su soberanía nacional y su facultad de voz ante la comunidad internacional, haberse pronunciado en favor de investigar los probables crímenes de guerra cometidos durante las recientes hostilidades. Este es un eufemismo usado, ¿no? Hostilidades, confrontamiento, guerra, no. Es una ocupación asimétrica. Hostilidades en la franja de Gaza entre la milicia israelí y la organización islamita Hamas. Vamos a regresar a ese marco como lo presentan, pero bueno. La Embajada de Israel en México informó este lunes que el embajador mexicano en Tel Aviv, Pablo Macedo, fue convocado a, esto es una cita, una conversación aclaratoria en la que funcionarios de aquel país cuestionaron el voto de México en el seno del Congreso de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde la semana pasada se aprobó la creación de una comisión que indague lo sucedido en Medio Oriente. ¿Cómo se atreven a investigar mis crímenes de guerra? Dice el Estado de Israel. El Estado profundamente racista, que tiene a la comunidad palestina en un estado de segregación material, en un estado de apartheid. Esto no es controversial en ningún sentido. Estas son definiciones concretas, académicas, materiales, históricas. Esto es lo que está pasando en Gaza. ¿Qué pasó? Un breve resumen. A partir de algunas decisiones judiciales completamente anacrónicas que se dieron en la Corte de Israel, que esto no es broma, están validando derechos de propiedad sobre los terrenos de comunidades palestinas basados en documentos que datan del Imperio Otomano. Esto no es ficción, esto es la realidad. Es como si viniera, ¿no?, un español a tu casa, te tocara la puerta, diga, ¿qué crees? Que tu casa es mía. Yo tengo la propiedad de tu casa. Está cabrón. O sea, como ¿por qué, güey? No, esta es mi casa. Yo vivo aquí, yo tengo la propiedad o rento, o sea, como de parte de quién, cabrón. A ver, enséñame tus papeles. Y saca un papel firmado por un virrey de la Nueva España. Cualquier persona sensata, racional, se burlaría en la cara de esta persona. O sea, ¿cómo crees? O sea, ¿qué tienes en la mente? ¿Qué te pasa, cabrón? Pero este es el fundamento legal de por qué están corriendo a los palestinos de su población, de sus tierras donde han vivido por generaciones. A partir de estas hostilidades, la escalada de violencia que se dio en la mezquita de Al-Samak, soy medio malo para los nombres, güey, perdóname, que es la tercera mezquita, el tercer lugar más importante para la comunidad árabe. Imagínate que
alguien, a partir de un fundamento religioso, empieza a correr la gente de la Basílica de Guadalupe. Es que es ilegítima, es que esta tierra nos pertenece, es que lo que sea. ¿Qué sociedad aceptaría eso? ¿Qué religión aceptaría eso? Pero eso es lo que está pasando allá. Y además, dije que iba a regresar a este concepto de conflicto, confrontación, hostilidades de los dos lados. Es una guerra fundamental, es una hostilidad profundamente asimétrica. Hasta me cuesta trabajo a mí, por este condicionamiento y propaganda mediática. No es una guerra, es una ocupación, es un proyecto de exterminio. Esto es la realidad. Así es como opera el Estado de Israel. Y estamos hablando, de nuevo, con mucho cuidado semántico y con un deliberado enfoque al Estado de Israel, al gobierno del Estado de Israel, a la propaganda mediática. Estamos hablando del Estado que ostenta el ejército más poderoso en Medio Oriente y está respaldado por el ejército más poderoso en la historia de la humanidad, los Estados Unidos, contra una población que se defiende con una guerra de guerrillas como tal. Estamos hablando entre un gobierno, entre un Estado que tiene una protección antimisiles que se llama el Domo de Hierro, la tiene desde hace décadas, contra una población cuyo escudo son sus casitas, son túneles, son trincheras materiales, cuyas armas son desde palos y picos hasta lo más sofisticado, son cohetes que caen en las manos de este Domo de Hierro. Eso contra drones, contra misiles teledirigidos, contra tanques, contra rifles de francotirador. Hay una desproporción, hay una asimetría en esta cuestión. Para quienes te digan que este tema es difícil, es complicado, tiene una historia larga, sí. Tiene dos personajes y profundidad histórica que vale la pena conocer como antecedentes solamente. Hoy en día no es fundamentalmente complicado. Hay un Estado que ilegalmente tiene un proyecto de exterminio y de ocupación de un territorio que no le pertenece. Hay un Estado que tiene todo el poder y hay otro que está resistiendo la ocupación. ¿Qué pasaría? Voy a cerrar con esta reflexión. Si todavía tuviéramos la política exterior panista, una política exterior basada en intereses, basada en el cortoplacismo y no en principios de política exterior, nos doblaríamos ante la presión de Israel, como se dobló en aquel momento Andrés Roemer, que hoy está siendo protegido por el Estado de Israel para que no pague una condena por los crímenes que cometió a decenas de mujeres. Más de 60 mujeres ya denunciaron pública y o judicialmente. Me da mucho gusto que cada vez más la gente está alzando la voz y está viendo a través de la cortina de mentiras, de propaganda, de incentivos económicos y de poder material y militar y geoestratégico del Estado de Israel. No nos quedemos callados, por favor. Mucha solidaridad a la comunidad palestina, que en muchos sentidos es un microcosmos de lo que está pasando entre el norte global y el sur global. La explotación material, la deshumanización, el apropiamiento o expropiación, o mejor dicho, apropiación de recursos naturales y materiales como lo es la tierra, la mano de obra esclava. Estos son analogías claras, sistemáticas, de lo que está pasando entre los poderes hegemónicos globales y el resto de la población. Las periferias, la semiperiferia, como lo es México. Hasta acá voy a dejar este comentario. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.